Hola amigos de latercera.com, nos encontramos aquí en los estudios de La Tercera TV para abordar hoy día un tema que no se ha abordado mucho en realidad en los medios de comunicación, pero que sí han salido algunas críticas al interior del Parlamento. Estamos hablando de la eficacia, la real eficacia que tienen las comisiones investigadoras que se encargan los diputados en la Cámara Baja. Para eso estamos hoy día con Daniel Ibáñez. Hola Daniel. Él es presidente de la Fundación Participa. Así es, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Daniel, por venir. Preguntarte primero, y para que la gente entienda en su casa también, ¿en qué consiste una comisión investigadora y cómo se elige a sus miembros? Ahora, las comisiones investigadoras son parte de las facultades de fiscalización que tiene la Cámara de Diputados de poder fiscalizar el correcto funcionamiento de los órganos de gobierno y también de las empresas del Estado, de algún modo. ¿Cómo se conforman? Se conforman a solicitud de los propios diputados, tiene que ser aprobada por la sala de la Cámara y su conformación generalmente se da en base a un cuoteo político, hay que ser súper claro, debiera darse de una manera más aleatoria, pero en definitiva hay un cuoteo que permite en el fondo que todas las bancadas estén representadas dentro de esa comisión. Claro, tú dices cuoteo político, pero creo que hemos visto en algunas ocasiones que se han sorteado también los miembros, ¿verdad? Y cómo se elige el presidente de la Cámara, porque al final es el presidente el que decide también, pone en tabla ¿verdad? Los temas de discusión o zanja a los invitados de las comisiones. A ver, es que efectivamente, o sea, la norma es que se hace por sorteo, pero en la práctica vemos que la representación es prácticamente par con respecto a las bancadas. Entonces, en la práctica, el sorteo no sabemos si es tan claro, tan transparente. Ahora, el presidente de la comisión, por regla general, es más bien una costumbre, se elige al diputado impulsor de esta iniciativa. Es una costumbre, es una regla general, pero no necesariamente se aplica de esa manera y va a funcionar de acuerdo a la fuerza que tenga cada partido, cada coalición dentro de esta comisión para poder nombrar al presidente de la comisión, que efectivamente es clave porque es quien está comunicando a la opinión pública y a la ciudadanía los avances que va teniendo esta comisión, por lo tanto tiene bastante exposición pública, sobre todo en aquellos casos que son más mediáticos, pero además es quien maneja los tiempos y como bien tú dices, la tabla de la discusión dentro de la comisión y también de alguna manera, si bien todos los miembros de la comisión participan de la definición de quiénes son invitados, es el presidente junto al secretario de la comisión, que es un funcionario de la Cámara, quienes van de alguna manera ordenando las invitaciones de quién asiste, cuándo asiste acá, y eso también marca de alguna manera los ritmos de la investigación dentro del trabajo de comisión. En cuanto a los invitados, para ir dejando claro el tema del mecanismo, hay veces que ha ocurrido, sobre todo como tú dices, cuando son temas muy mediáticos, como por ejemplo lo fue la comisión que investigaba el caso de Exalmar, o el caso Sename, por ejemplo, ha habido algunas ocasiones en que no se puede invitar a gente o que los invitados simplemente se excusan y no llegan. ¿Tienen alguna obligación los invitados de asistir o solo pueden ser funcionarios públicos? ¿Cómo opera eso? Ahora, los funcionarios públicos tienen la obligación, particularmente los ministros, los jefes de servicio, la obligación de asistir a cualquier citación que realiza un órgano de la Cámara, en este caso una comisión investigadora. Ahora, los ciudadanos comunes y corrientes no tenemos esa obligación, más bien se hace por un valor, por un principio republicano el asistir, pero no tenemos la obligación legal, por lo menos, de concurrir a una citación de una comisión investigadora ni de ninguna comisión de la Cámara de Diputados. Y hablemos ahora del efecto político que tienen estas comisiones, porque como conversábamos antes de iniciar la entrevista, el informe de esta comisión, que puede ser aprobado o rechazado por la sala de la Cámara, no tiene ningún efecto en sí, no genera responsabilidades políticas, es solo como un reproche ético comunicacional. Efectivamente, lo que pasa con las comisiones investigadoras es que en la práctica, durante el periodo 2014-2018 hemos tenido 50 comisiones investigadoras, cuyos resultados, primero, no son conocidos por la opinión pública en términos generales, salvo aquellos casos que son de mayor connotación social, pero además tienen el problema de que no aplican ninguna sanción, no tienen la capacidad de sancionar a algún funcionario que incurrió en alguna falta. Y eso lo hace que en el fondo se transforme solamente en una trinchera política para tratar de alguna manera afectar al gobierno de turno y no efectivamente para resolver el problema que se está investigando. Y ese es el gran reproche que tiene esto, porque al final del día
no solo para los ciudadanos, también para muchos parlamentarios, estas comisiones hoy día no tienen mucho sentido porque no están cumpliendo unas funciones más. Las dos últimas acusaciones constitucionales que hemos conocido, que son la de la entonces ministra de Educación, Yanna Proboste, y de Harald Bayer, ninguna de las dos nació producto de una comisión investigadora, fueron independientes, entonces no hay una relación entre las fórmulas de sanción con los resultados de las comisiones investigadoras, que además el resultado que se presenta a la sala muchas veces puede ser en votación dividida. Hay ocasiones en que incluso hay dos informes, un informe de los que tienen más votos dentro de la comisión y de las minorías. Entonces no hay no hay de alguna manera una orgánica que permita establecer que exista un solo informe final con el voto disidente, efectivamente, cuando este existe, como pasa, por ejemplo, en una Corte de Apelación, en la Corte Suprema, pero que además permita que haya algún resultado, que haya alguna sanción a los funcionarios que han hecho mal la pega, o también que permita asociar los niveles de urgencia legislativa a proyectos de ley que permitan resolver el problema que se investigó. Eso no ocurre hoy día. Claro, pero como tú decías, Daniel, no tienen relevancia en cuanto a si pueden sancionar o no. Pero ahí no pasaría a llevar el rol que tienen los diputados como parlamentarios. En el fondo, ellos podrían tener la facultad de emitir alguna sanción a alguna figura pública a raíz de esta comisión investigadora. Es que efectivamente lo que nosotros esperaríamos es que estas comisiones investigadoras pudieran, por una parte, establecer sanciones cuando esto corresponde, sanciones políticas estamos hablando, porque también muchas veces la Cámara se excede un poquito y entra a materias que son propias de los tribunales de justicia, y son los tribunales los que tienen que sancionar en caso de existir algún tipo de delito o algún problema de carácter administrativo. Pero las sanciones políticas tiene que aplicarlas a la Cámara, y hoy día no hay una relación entre la comisión investigadora y sanciones políticas. ¿Qué tipo de sanciones políticas estamos hablando, por ejemplo? Suspensión del cargo, la acusación constitucional, etcétera. Nunca, o sea, en el último tiempo por lo menos no había una relación entre una comisión investigadora, como te decía, y una acusación constitucional. O sea, estos ministros no pasaron previamente por una investigación de comisión, sino que hubo directamente la aplicación del procedimiento de acusación constitucional. Pero tampoco tenemos que hayan resultados que permitan resolver el problema. Muchas veces estos problemas son problemas de carácter legal que requieren reformas legales, y producto de estas comisiones no nace un nuevo proyecto de ley que resuelva, ni tampoco los parlamentarios tienen la facultad de otorgar urgencia. Nosotros creemos que no solo debería existir la obligación de generar un proyecto de ley cuando esto corresponda, sino que además este debiera gozar de urgencia legislativa, más allá de si el Ejecutivo está o no de acuerdo, que hoy día el Ejecutivo es quien pone la urgencia en el trámite legislativo. A tu juicio, Daniel, ¿cómo podría modificarse esto? ¿Qué habría que hacer? ¿Habría que modificar algún no sé, artículo de la Constitución o a raíz de un mismo proyecto de ley? ¿Cómo podría ser esto para que las comisiones tuvieran más efectividad? Estas son reformas constitucionales y de ley orgánica, además del Congreso Nacional, donde lo que al juicio nuestro debiera ocurrir es que se den mayores facultades fiscalizadoras a la Cámara de Diputados y se fortalezca el rol que hoy día tienen las comisiones investigadoras para que efectivamente cumplan el rol, que no solo tiene que ser investigar, sino también establecer las sanciones y las soluciones a las problemáticas que le toca investigar, para que no tengamos en el fondo 50 comisiones investigadoras que no tienen ningún resultado concreto y que al final del día se transforman en un show político mediático y un gasto fiscal innecesario también, porque no están dando ningún resultado concreto. Claro, porque si vemos todos los días, nosotros que vemos diariamente la agenda, las situaciones de las comisiones, todos los días en el Congreso, la mayoría, por ejemplo, sobre todo los miércoles, son comisiones investigadoras. Al final los parlamentarios ocupan mucho de su tiempo en comisiones investigadoras que al final, como dices tú, no llevan a nada, ¿verdad? Por ejemplo, mira, hoy día dentro de las dos comisiones investigadoras que tenemos vigentes está la que está analizando el caso de las listas de espera, donde se alteraron las listas de espera en el gobierno anterior de Sebastián Piñera, y se va a presentar el día 8 de marzo, 3 días antes del cambio de gobierno, del cambio de parlamento. O sea, sabemos que no va a ocurrir nada con eso, y tampoco se va a dar solución al problema de las listas de espera. Entonces, ese tipo de cosas nosotros creemos que se tienen que cambiar de una vez por todas, porque la ciudadanía espera otra cosa, espera resultados concretos, y estas comisiones, que son muy importantes, que cumplen un rol importante, hoy día no están dando los resultados que deberían dar. Y para ir cerrando este tema, Daniel,
¿Tú crees que afecte a la constitución de esta comisión investigadora y a los resultados el hecho de que ahora vayan a ser más parlamentarios, más diputados en la Cámara Baja a partir del 11 de marzo en realidad? Que ahora van a ser 155 y no van a ser los 120 que son actualmente. Lo que pasa es que en estas comisiones lo que debiera ocurrir, y en las comisiones en general, es que se va a replicar la situación que se va a dar en la sala, que en el fondo ya no van a haber grupos que tengan una mayoría absoluta, como ocurre muchas veces, y que terminan manejando la comisión o para perjudicar a quien se está investigando o para protegerlo de alguna manera políticamente, sino que al haber más diversidad va a permitir que de alguna manera se pueda dar una investigación un poquito más seria a nuestro juicio. Daniel, ya que te tenemos acá, ¿verdad?, en la tercera, no puedo dejar de preguntarte por el tema del gabinete, que es el tema de la semana, políticamente hablando. ¿Qué te parece a ti la conformación de este nuevo gabinete viéndolo desde la ciudadanía, ¿verdad? Porque hay mucha gente que ha dicho que este gabinete es más de derecha que el primero, del 2010, o es menos de derecha, o de hecho, recién escuchábamos a Beatriz Sánchez en Radio Duna que decía que no, esto provocaba irritación a la gente que llevaba años marchando por algunos temas muy sensibles y que iban y les plantaban un ministro que tenía una opinión muy dura respecto de esos mismos temas. ¿Tú estás de acuerdo con eso? A ver, primero hay que decir que este es un gabinete distinto, que es un gabinete que tiene mucho más experiencia que el gabinete anterior, que recurre a muchos ex parlamentarios, que tiene un comité político además, que está muy afianzado con el presidente electo, que goza de la confianza, y eso va a permitir que el gobierno tenga una mejor conducción, sin lugar a dudas. Ahora, las señales que se están dando a la ciudadanía son preocupantes. Cuando tenemos, por ejemplo, a Hernán Larraín como ministro de Justicia y Derechos Humanos, y recordamos la defensa que hizo en su minuto de Colonia Dignidad, lugar donde se torturó a chilenos, donde habían violaciones a los derechos humanos, donde había violaciones a menores de edad, nos parece preocupante. Cuando vemos el nombramiento del ahora ministro Varela en Educación, que se opuso férreamente en todas sus columnas, en todas sus declaraciones, a la gratuidad, ha sido un fuerte defensor del copago, no nos hace sentido con las políticas que va a tener que implementar, que ya fueron aprobadas por el gobierno y que las va a tener que implementar. Vemos la ministra del Servicio Nacional de la Mujer totalmente contraria a las políticas que las agrupaciones de mujeres han promovido durante todos estos años y que han obtenido resultados. Entonces nos parece que efectivamente es un gabinete sumamente conservador, es la derecha más dura que se instala en el gobierno y que es curioso porque durante la campaña Sebastián Piñera hizo mucho guiño al centro y termina armando un gabinete sumamente conservador con una derecha dura. Eso mismo dura. quería abordar, Daniel. ¿Tú crees que él fue un poco inconsecuente, sobre todo fue en la campaña de la segunda vuelta, de abrirse temas que no se habría abierto antes, de tocar temas como por ejemplo la gratuidad? Y en este gabinete, como tú dices, nombrar a ministros tan conservadores fue una falta de consecuencia. ¿Se esperaba otra cosa? Ahora, yo creo que quien esperaba algo muy distinto está equivocado. Yo creo que lo que están haciendo hoy día, a diferencia del periodo pasado de Sebastián Piñera, que de alguna manera tuvo que gobernar con ropa ajena, tomando banderas de la centroizquierda, porque fue una campaña un poco más compleja dentro de todo, en esta que gana holgadamente, que en el fondo la centro-derecha le gana a la centro-izquierda de manera abierta después de mucho tiempo. Hoy día está gobernando como lo que son, es una derecha dura, es una derecha económica. De hecho, o sea, que Alfredo Moreno, presidente de la CPC, se instale en el Ministerio de Desarrollo Social, es una señal sumamente potente en el sentido de que estamos hablando de que es el empresariado el que se va a hacer cargo de temas sumamente sensibles en materia de desarrollo social, inclusive del tema indígena, que es un tema sumamente complejo en la Araucanía. Entonces, las señales son súper complejas las señales. Yo creo que lo más positivo que podemos rescatar dentro de este gabinete es que va a tener conducción política, porque tiene un comité político que está muy cercano al presidente, que tiene mucha confianza, que está aprobado además con Cecilia Pérez, claro. Chadwick. Y le incorpora. ¿No es una mala señal eso para la ciudadanía que algunos ministros se repitan el plato? A nosotros nos habría gustado ver más caras nuevas. De hecho, reconocemos en eso, por ejemplo, el nombramiento del ministro Brumel, que es una señal positiva porque si bien él ya estuvo en el segundo piso en su minuto, hoy día es una cara nueva como ministro, pero efectivamente hay muchos que se repiten el plato, hay muchos que vienen desde el Congreso,
se termina con el principio de paridad, que había sido un avance importante en materia de derechos de las mujeres, y esas son señales que nosotros tampoco se esperaba mucho más. Estamos hablando de un gobierno que es un gobierno conservador y que no podemos esperar que tengan muchas respuestas progresistas en la conformación de su gabinete. Daniel Ibáñez, gracias por estar aquí con nosotros en latercera.com, presidente de la Fundación Participa, para que ustedes de verdad lo vayan siguiendo. Si quieres puedes dar tu... Muchas gracias. Lo invitamos a visitar nuestra página www.fundacionparticipa.cl y nuestro Twitter @fparticipa, para que nos puedan seguir en las redes sociales. Muchas gracias. Gracias, Daniel, por estar acá. Los invitamos a ustedes también a visitar nuestra página latercera.com, donde podrán encontrar toda la información nacional e internacional que está ocurriendo el día de hoy. Gracias y nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao.